es un riesgo? Trataré de explicarlo de manera sencilla. Lo primero es dejar pensar que un riesgo es una catástrofe, porque hasta las situaciones más normales tienen riesgo. Lo segundo es entender que todos los días, sin darnos cuenta, tomamos decisiones y a veces no nos hacemos las preguntas necesarias. Pensamos que las cosas saldrán tal y como nosotros creemos. Y bueno, no tenemos el control de todo en la realidad. Se presentan muchas situaciones que pueden afectar el resultado que esperamos. Un riesgo es justamente eso, la diferencia entre lo que espera que pase y lo que realmente puede pasar. Por ejemplo, te pones la chaqueta y hace calor. El riesgo es que cambie el clima y no haga frío. Lo tercero es identificar los riesgos para saber cómo actuar, para diseñar planes que eviten que pase y que si pasa, tengan menor impacto que otro responda por lo que pase. Y definirse a pesar de conocerlos, se quieren y pueden asumir. Es decir, a pesar de conocerlos, decidimos cómo gestionarlos. Debemos tener presente que los riesgos pueden afectar los resultados esperados, pero no siempre son negativos. Al contrario, muchas veces nos encontramos con efectos positivos, que podemos transformar en oportunidades. Lo importante es saber leer los contextos, los pros, los contras y los posibles resultados. Entonces, podemos decir que los riesgos están desde el principio hasta el final. Conocerlos nos ayuda a tomar mejores decisiones. Y para ello, les hablaré un poco de los tipos de riesgos. Existen diversos tipos de riesgos. Algunos de ellos son riesgos naturales o ambientales. Implica la probabilidad de que ocurran en un determinado espacio un hecho o evento natural, como nevadas fuertes, olas de calor, huracanes, entre otros. Estos eventos suelen producir daños tanto directos como indirectos. Los daños directos son los que afectan a los individuos y a las edificaciones, los bienes, entre otros. Los daños indirectos pueden ser, por ejemplo, la disminución del turismo en la zona debido a los daños. Riesgos físicos. Son los riesgos que son producidos por agentes físicos. Ejemplo de estos son las vibraciones, ruidos o temperaturas extremas. Riesgos biológicos. Implica la probabilidad de que la salud de las personas u otros animales se vea afectada por la presencia de organismos, virus, bacterias, hongos, entre otros. Los daños que causan estos agentes pueden ser de tipo parasitario, infeccioso o se refleja de otras formas, como son las alergias. Riesgos económicos. Implican la vulnerabilidad y la incertidumbre que se producen cuando se realizan grandes inversiones y las posibilidades de que la situación económica se altere o difiera de lo estipulado, afectando a dichas inversiones. Los riesgos pueden ser diversos, ya sea por políticas, aparición de otros competidores, empresariales, entre muchos otros. Para disminuir este tipo de riesgos, se pueden utilizar la inversión a corto plazo, porque cuando antes se obtiene el beneficio, menores las posibilidades de que los riesgos afecten las ganancias. Riesgos financieros. Implican la vulnerabilidad que presenta una determinada empresa. Al no poder cubrir sus responsabilidades financieras, estos riesgos están muy vinculados con los económicos. Riesgos legales. Provienen de la legislación que afecta a los contratos mercantiles o financieros realizados, es decir, que el ordenamiento jurídico nacional e internacional, en su caso, ofrezca la seguridad necesaria de que los contratos se ajustan a derechos, son válidos y que se puedan hacer cumplir. Riesgos políticos. En este caso se dividen en dos: gubernamentales, que son el resultado de actividades que han realizado los entes encargados ya sean de regulaciones, nuevas leyes, que afecten directamente las políticas de la empresa. Los legales y extralegales, que estén relacionadas a acciones terroristas, revoluciones o sabotajes. Riesgos laborales. Implican la probabilidad de que los individuos sufran daños a causa del trabajo. Los daños pueden ser psicosociales o físicos,
que están dados por las malas condiciones laborales, como una mala iluminación, ruidos molestos, entre otros. Riesgos ocupacionales. Este tipo de riesgo se crea durante la ejecución de una actividad laboral, pero no tiene un vínculo contractual vigente. Riesgo ergonómico. Suele generarse en el área del trabajo. Se crean por levantamientos de peso, por posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, lo cual causan daños físicos y molestos. Riesgos psicosociales. Este tipo de riesgo están relacionados directamente con el comportamiento del hombre, o sea, que su conducta puede llevarlo a ciertos riesgos, generando grandes consecuencias como el estrés, la monotonía, enfermedades neuropsíquicas y psicosomáticas, la fatiga laboral o el hastio. Riesgo común. Se refiere al riesgo de sufrir una enfermedad o un accidente mientras se realizan una tarea cotidiana y no laboral. Riesgos mecánicos. Se trata de los riesgos que surgen por condiciones subestándar, sea por superficies inseguras, equipos defectuosos o el mal uso de las herramientas. Riesgos químicos. Implican la probabilidad de un organismo del medio ambiente de sufrir daño al estar expuesto a agentes químicos como el arsénico, cianuro, uranio, entre otros. Los daños que provoca la manipulación o el contacto con agentes químicos varían según este. Pueden ser inflamables, corrosivos, radiactivos, irritantes o tóxicos. Y por último, riesgos sanitarios, que implica la probabilidad de que un determinado suceso afecte a la salud de las personas o grupos. Este suceso puede tener una causa natural, como es el caso de una pandemia, o ser provocados por el ser humano, como un escape de gas de una fábrica. Factores de riesgo. Un factor de riesgo es cualquier elemento o conjunto de elementos que estén presentes en las condiciones del individuo. Pueden desencadenar una disminución o daño en la salud. En estos les voy a hablar de unos riesgos principales, que son las condiciones de seguridad, ya sea en lugares de trabajo, maquinaria y equipo, manipulación, almacenamiento y transporte. Riesgos de incendios, instalaciones eléctricas, productos químicos de sustancias combustibles, inflamables, explosivas, tóxicas o corrosivas. Igual el tabaquismo, el consumo nocivo de alcohol, alimentación no saludable, inactividad física y sedentarismo, el estrés y contaminaciones ambientales, ya sean físicos como la energía mecánica, por el ruido, iluminación, la energía termohigrométrica, por el calor, frío o temperaturas extremas. Energía electromagnética, ya sea ionizante por rayos X, gamma o no ionizante por ultravioleta o infrarrojo.